Hola compañeros, buenas tardes. Como vimos en el video anterior, mis compañeros expusieron cómo funcionan los dispositivos de networking. Ahora yo voy a exponer los servidores, daré el concepto de ellos, sus características que deben de tener y algunos de ellos, así como los workstation. Bueno, empecemos con qué es un servidor. Dice que un servidor es una computadora que está formado en una red y que este servidor provee servicios a otras computadoras que estas a su vez se llaman clientes. El número de servidores determina una gran medida la configuración de la red. Los recursos compartidos pueden incluir el espacio en disco, acceso al hardware y servicios de correo electrónico. Cualquier equipo puede ser un servidor de red. Lo que se separa a un servidor de una estación de trabajo no es el hardware, sino más bien es la función realizada por el equipo. En general, una estación de trabajo es un equipo usado para una persona que lleva a cabo sus funciones de trabajo, mientras que un servidor de red es un equipo que ofrece a los usuarios con acceso al software de recursos compartidos. Vamos a ver algunas de sus características externas y dice que las principales características de un servidor son su procesador. El procesador se debe elegir de acuerdo a nuestras necesidades que tengamos, como podemos elegir un Intel o un AMD, un solo núcleo, doble núcleo, cuatro núcleos, etcétera. Como hemos visto, el Intel ya ha sacado su versión i9 al parecer, y que normalmente para servidores se llega a utilizar los Intel Xeon o los AMD Opteron. En memoria RAM es importante ya que debe tener una mayor capacidad para el mayor rendimiento del servidor, ya que estos como máximo ya se debe de ocupar 4 GB en RAM o ya sea más, 8, 16. En el disco duro podemos obtener varias marcas, modelos o varias capacidades para el rendimiento de almacenamiento de los datos de cualquier servidor. El software utilizan sistemas operativos de Microsoft Windows Server NT del 2003 o al 2008, versiones de Linux, servidores basados en Red Hat, CentOS, Fedora o Ubuntu, Sun Solaris, Novell, etc., los cuales son encargados de ser el intérprete entre la computadora y el humano, así como de reconocer dispositivos y ejecutar las aplicaciones dedicadas. Vamos a ver ahora características internas de un servidor. Su servicio, el cliente-servidor, es una relación entre procesos que se ejecutan en máquinas independientes, proceso servidor que proveen proveedor de servicios comúnmente, proceso cliente que que es un consumidor de servicios. Los recursos compartidos. Un servidor puede servir a varios clientes al mismo tiempo y regular su acceso a los recursos. Centralización de control. Los accesos, recursos y la integridad de los datos son controlados por el servidor, de forma que un programa cliente defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema. Esta centralización también facilita el área de poner al día datos u otros recursos. Algunas de las otras características internas es su escalabilidad, que este puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por separado. Cualquier elemento puede ser aumentado o mejorado en cualquier momento o en cualquier momento, o se puede añadir nuevos nodos a la red, que en este caso serían clientes y o servidores. Su fácil mantenimiento. Al estar distribuidas las funciones y responsabilidades entre varios ordenadores independientes, es posible reemplazar, reparar, actualizar o incluso trasladar un servidor, mientras que sus clientes no se verán afectados por este cambio o se afectarán mínimamente. Esta independencia de los cambios también se conoce como encapsulación. La transparencia de ubicación. Un servidor puede residir en la misma máquina del cliente o en otra, en la red cliente-servidor. Oculta la ubicación del servidor. Un programa puede ser cliente, servidor o las dos cosas a la misma vez. Mezclar y acoplar cliente y servidor. Es independiente de plataformas de equipos o de sistemas operativos. Se puede mezclar plataformas de clientes y servidores, así como Windows Linux o Linux Windows, etc. Bueno,
tenemos más características. Que el servicio de servidor del sistema de nombres de dominio, conocido como DNS, proporciona las siguientes características. Un servidor DNS compatible con RFC. El DNS es un protocolo abierto y estandarizado por un conjunto de solicitudes de comentarios. Microsoft es compatible con estas especificaciones estándar. La compatibilidad con Active Directory. Se necesita un DNS para compatibilizar el servicio de directorios Active Directory. Si instala Active Directory en un servidor, puede instalar y configurar automáticamente un servidor DNS. Si no, puede localizarse un servidor DNS que cumpla los requisitos de Active Directory. En primer lugar, en el asistente para instalación de Active Directory se especifica el nombre del DNS del dominio de Active Directory en el que promueve al servidor al controlador de dominio. Después, en el proceso de instalación, el asistente comprobará lo siguiente. Basándose en su configuración del cliente TCP/IP, comprueba si hay un servidor DNS preferido configurado para ser utilizado. 2. Si está disponible un servidor DNS preferido, hará consultas para encontrar el servidor autorizado principal para el nombre DNS del dominio de Active Directory que especificó en el asistente. 3. A continuación, comprueba si el servidor principal autorizado admite y puede aceptar actualizaciones dinámicas como se describe en el protocolo de actualización dinámica. 4. Si en este punto del proceso no se encuentra un servidor DNS que acepte actualizaciones del nombre de dominio DNS especificado que está utilizando con Active Directory, puede instalar el servicio de servidor DNS localmente. 5. Si decide instalar el servicio de servidor DNS localmente, se utiliza la dirección IP para el servidor DNS preferido actual para configurar un reenviador en el servidor DNS local. Esta configuración mantiene cualquier relación existente con un proveedor de servicios de Internet, ISP. Bueno, y ahora veremos lo que son algunos tipos de servidores y sus servicios. Bueno, tenemos un servidor de archivos FTP que sus características son solicitud de registros de archivo, servicio de información muy primitivo, muchos mensajes para obtener información, útiles para compartir archivos a lo largo de red, son responsables para crear repositorios compartidos, documentos, imágenes, planos de ingeniería y otros objetos de datos grandes en la red. Aquí tenemos lo que es el funcionamiento FTP, el servidor, tenemos lo que es el servidor, el usuario 1, que estos se conectan al servidor y transfieren datos de archivos de descarga y uno descarga archivos y otro puede subir archivos diferentes. Los servidores P2P se refiere a una red que no tiene clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y como servidores respecto de los demás nodos de la red. Es una forma legal de compartir archivos de forma similar a como lo hace en el email o mensajeros instantáneos, solo que de forma más eficiente. Y aquí podemos ver un ejemplo del servidor P2P. Todos se conectan entre sí. Los servidores web es un programa que implementa el protocolo HTTP en donde son alojadas páginas web o aplicaciones en diferentes formatos, siendo el más común HTML, textos complejos como enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de música y contenidos multimedia. Bueno, y tenemos lo que es el funcionamiento del servidor web, como podemos ver. Lo tenemos aquí. El siguiente serían servidores Groupware. Se encarga de la administración de información como texto, imágenes, correo electrónico, tablero y boletines electrónicos a través de entornos web, integrando diferentes servicios en una sola plataforma y que pueda ser consultado desde cualquier parte del mundo. Un servidor Groupware es un software diseñado para permitir colaborar a los usuarios sin importar la localización, vía internet o vía intranet corporativo y trabajar juntos en una atmósfera virtual. Vemos su funcionamiento del Groupware, como podemos ver. Los servidores proxy.
En el contexto de las redes informáticas, el término proxy hace referencia a un programa o dispositivo que realiza una acción en representación de otro. La finalidad más habitual es la del servidor proxy, que sirve para permitir el acceso a Internet a todos los equipos de una organización cuando solo se puede disponer de un único equipo conectado, esto es, una única dirección. Aquí, como podemos ver, tenemos lo que es el Internet, donde se recibe la señal, el servidor proxy, conectado a un switch, donde el switch le reparte señal a la red interna. Los servidores de fax. Un servidor de fax es una solución ideal para organizaciones que tratan de reducir el uso del teléfono, pero necesitan enviar documentos por fax. Aquí lo tenemos igual, de la siguiente manera. Servidores de correos. Un servidor de correo es una aplicación informática que nos permite enviar mensajes, correos de unos usuarios a otros con independencia de la red que dichos usuarios estén utilizando. Servidores de aplicaciones, designados a veces como un tipo de middleware, que esto significa software que conecta dos aplicaciones. Los servidores de aplicaciones ocupan una gran parte de territorio entre los servidores de base de datos y el usuario, y a menudo los conectan. Y bueno, el siguiente tema es el Workstation. ¿Qué es un Workstation? Un Workstation es un computador de altas prestaciones destinado para trabajo técnico o científico en una red de computadoras. Es una computadora que facilita a los usuarios el acceso a los servidores y periféricos de la red. A diferencia de una computadora aislada, tiene una tarjeta de red y está físicamente conectada por medio de cables u otros medios no guiados con los servidores. Los componentes para servidores y estaciones de trabajo alcanzan nuevos niveles de rendimiento informático, al tiempo que ofrecen fiabilidad, compatibilidad, escalabilidad y arquitectura avanzada ideales para entornos multiproceso. Y a continuación mencionaré algunos de ellos y sus características que tiene. Y muy bien, aquí podemos, bueno, en internet pude encontrar algunos. Que aquí tenemos un Workstation y sus especificaciones técnicas. Pues como procesador habíamos mencionado que puede tener un Intel, y este Intel es un Xeon E5-1410, que es un procesador de la familia Pentium. Tenemos lo que tiene un socket del procesador, interconexión interna, que trae un Intel DMI 2.0. En cache podemos encontrar que trae 2.5 MB por núcleo y puede traer hasta 8 núcleos. El sistema operativo puede agarrar en Microsoft Server 2012, Server 2012 Essential, así como Server 2008 R2 SP1 en versión de 64 bits, así como las versiones de Linux, Red Hat, Citrix Zen Server, entre otros. Y como memoria podemos encontrar que trae hasta 192 GB con 6 ranuras DIMM y un disco duro y como memoria RAM un DDR3 de 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB y hasta 32 GB. Y en almacenamiento, pues como habíamos dicho que estos deben tener una gran capacidad de almacenamiento y que este incluye hasta 32 terabytes en almacenamiento. Y dependiendo, pues los discos duros tenemos lo que es SATA con cifrado y algunos sin cifrado. SATA, SAS Nearline, SAS. Las ranuras PCLI, una ranura por 16 con ancho de banda. Controladoras RAID, que vienen las controladoras internas, PERS, HBA externas. Tenemos lo que es la controladora de red, que es una LOM Brad de 1 GB y 2 puertos.
Y estas pues son otras especificaciones, ya sería como tamaño, sus dimensiones, entre otras. Y pues es este. Encontré también otra que es... Bueno, encontré otra que también es una torre Dell Precision 7910 de la marca Dell. Dice, bueno, no, el precio es de 58,000 pesos. Y como vemos, pues sí está algo caro. Pero veamos las especificaciones que tiene. Y como podemos ver, también trae un Intel Xeon de procesador i5 2620, que podemos ver que corren a 2.1 GHz, 3.0 GHz turbo, y bueno, pues sí corren a gran velocidad. En el sistema operativo podemos encontrar que ya son compatibles con Windows 10 Pro de 64 bits en idioma inglés, francés o español. En software de seguridad, pues encontramos que trae McAfee Center Security Center. Bueno, pues es de prueba por 30 días. En memoria podemos encontrar que trae 16 GB en memoria RAM. En disco duro, pues igual podemos ver que trae un disco duro SATA de 1 terabyte. La tarjeta de video trae una Nvidia de 4 GB en unidad óptica. Y pues bueno, aquí vemos sus garantías que nos ofrecen. Un puerto USB 3.0, 3 puertos USB 2.0 y 2 RJ45. En interno, pues igual tenemos lo que es un puerto USB 2.0, sus puertos SATA. Sus ranuras, como podemos ver, también trae 5 slots, 2 PCI. Y bueno, aquí vemos sus dimensiones, que no están tan muy grandes, ¿verdad? Pero son de 16 pulgadas por 8 pulgadas. Y de ancho de fondo tenemos de 20 pulgadas. No incluye tarjeta de sonido. Bueno, tenemos sus accesorios. Y bueno, estas son algunas especificaciones de algunos workstation. Bueno, aquí también encontré otro workstation del Precision T3 5000, bueno, 500. Veamos sus características. Bueno, en procesadores, pues podemos ver que no hay mucha diferencia entre las workstation con su procesador, ya que incluye el Intel Xeon, que dice que es la serie 5600, que puede tener hasta 6 núcleos con velocidad de transferencia de hasta 6.4 GHz. Intel KitPad Interconnection. De memoria cache compartida de hasta 12 MB y modo Turbo Boost en determinados procesadores. Todos los procesadores son de 64 bits y compatibles con Intel DBS. Los sistemas operativos que son compatibles pues son Windows 7 Ultimate, así como en versión de 32 bits y 64 bits. Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, XP, Windows Vista, Red Hat, Enterprise Linux, y nada más. En chipset tiene un Intel X58. En memoria pues podemos ver que trae buena capacidad de 24 GB de RAM. Los gráficos, trae tarjetas Nvidia. En discos duros pues tenemos los discos SATA, que van desde los 2 terabytes con cache de 8 megabytes, y tenemos lo que son hasta 600 gigas igual, con data burst, cache de 16 megabytes, entre otros.
la controladora de red, controladora de audio y con los puertos 2.0 y los puertos RJ45. Y bueno, viene lo que son sus accesorios. Y bueno, como vemos, pues no hay mucha diferencia entre, bueno, sí, hay algunas diferencias entre los Workstation que, que en su procesador no varía mucho porque trae el Intel Xeon. Ya pues estaría variando lo que es en la memoria RAM y en el disco duro, depende de qué tanta información se almacene en ellos. Y bueno, como resultado final, pues tenemos que pues un workstation pues lo utiliza un usuario y es diferente de un servidor. Un servidor es para compartir varios archivos entre diferentes usuarios, entre varias computadoras, y estos se conectan entre sí. El workstation es una estación de trabajo para una sola persona donde ésta almacena varios archivos y bueno, necesita una gran capacidad así como en memoria RAM. Su procesador debe ser potente y bueno, dependiendo de almacenamiento, pues, el tamaño del disco duro que requiera. Y como esto sería todo. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.